Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la luxación de hombro o también llamada glenohumeral. Vamos a definir a la luxación como la pérdida de relación entre dos superficies articulares. Esta articulación va a estar uniendo la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea perteneciente a la escápula. Esta articulación va a ser sinovial de tipo esférica y va a tener estabilizadores estáticos y dinámicos. Los estabilizadores dinámicos van a ser el manguito rotador, que si recuerdan va a estar formado por el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Los otros estabilizadores dinámicos van a ser el músculo deltoides y la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Ahora, los estabilizadores estáticos van a ser la cápsula articular, el labrum glenoideo y los ligamentos glenohumerales. Hay que recordar que la cavidad glenoidea solamente va a abarcar del 25 al 30% de la cabeza humeral. Esto es lo que le va a permitir a esta articulación ser tan móvil, ya que va a tener movimientos de flexión, de extensión, de abducción, de aducción, de rotación externa, rotación interna y la circunducción. Sin embargo, esta característica también la va a predisponer a que se luxe con frecuencia. Y hay que tener en cuenta que en la luxación también va a estar involucrado la rotura tanto de la cápsula articular como de ligamentos y de músculos que están colindantes. Ok, de acuerdo a la epidemiología, va a ser la luxación más frecuente. Va a abarcar aproximadamente el 50% de todas las luxaciones articulares. Va a tener dos picos de presentación en los jóvenes y en personas mayores de 60 años. En los jóvenes va a ser común en los hombres, mientras que en mayores de 60 años va a ser más común en las mujeres. Esta luxación va a estar asociada a traumas secundarios a deportes, a caídas y accidentes de tráfico. Va a tener tres formas de presentarse. Puede ser una luxación anterior, posterior o inferior. La más frecuente y que va a abarcar el 95% de los casos va a ser la luxación anterior. La luxación posterior se va a presentar aproximadamente entre el 2 y el 4% y va a estar asociada a crisis convulsiva o alguna descarga eléctrica. Y la inferior va a ser rara, se va a presentar en menos del 1% y se va a asociar a traumas de alta energía. La luxación glenohumeral va a representar la principal causa de inestabilidad del hombro. Esta patología no la vamos a abarcar en este video, sino en uno siguiente. Ahora, el mecanismo de lesión más común va a ser el mecanismo indirecto, donde el hombro se va a encontrar en abducción y rotación externa, además de tener el brazo extendido. Este mecanismo indirecto pues es el que va a estar más asociado a la luxación anterior, porque ya dijimos que va a ser la más común. La luxación posterior, el mecanismo de lesión va a ser un hombro en aducción, rotación interna y en flexión. Y la luxación inferior, el mecanismo va a ser una hiperabducción. El cuadro clínico se va a caracterizar por un dolor súbito posterior a un trauma, impotencia funcional del hombro. La deformidad va a estar presente, principalmente el signo de la charretera. En este signo vamos a ver un aplanamiento de la redondez del hombro que le va a dar una apariencia cuadrada. Algunas veces vamos a poder palpar la cabeza humeral. Y es importante la evaluación neurovascular, es decir, valorar los pulsos distales y la valoración del nervio axilar, porque van a ser lesiones asociadas que pueden generar complicaciones. La vascular no tanto, no se presenta mucho, pero la lesión del nervio axilar sí va a estar presente en alrededor del 40%. ¿Cómo vamos a valorar el nervio axilar? Básicamente hay que evaluar tanto la parte sensitiva como la motora. La sensitiva, les voy a poner esta imagen de aquí. Esta zona, que es la cara lateral del hombro y que pertenece a la zona del deltoides, es la zona que va a corresponder a la inervación. En algunas literaturas la pueden encontrar como zona de chaqueta de regimiento, porque bueno, va a ser la zona donde se van a poner este tipo de insignias. Ahora, la parte motora se va a evaluar pues con el movimiento. Va a ser complicado
porque el paciente va a tener un dolor importante, va a tener impotencia funcional y lo que hay que valorar es la abducción. Entonces, si no es posible por estas circunstancias, al menos hay que valorar que esa extremidad tenga tono muscular. Y una cosa muy importante dentro del interrogatorio, preguntar al paciente si es la primera vez que tiene esa luxación o si ya ha tenido luxaciones anteriormente, porque ya dijimos que la luxación glenumeral va a ser la principal causa de inestabilidad del hombro. Entonces, si es un paciente que ya ha tenido anteriormente luxaciones o es una luxación crónica, bueno, entonces ya nos está hablando de una patología de inestabilidad. Ahora, ¿qué lesiones asociadas puede tener esta luxación? Van a ser la lesión de Hill-Sachs, que es una fractura por compresión del borde posterolateral de la cabeza del húmero. Aquí vemos la imagen. La lesión de Bankart, que va a ser una rotura de zona anteroinferior del labrum. Van a encontrar en algunas literaturas que nos hablan de un Bankart óseo y de un Bankart blando. El Bankart óseo sí nos habla como tal de una rotura, es decir, vamos a ver el fragmento de la zona anteroinferior del labrum, pero el Bankart blando solamente es el desgarro de ese labrum, sin rotura de hueso. Y este tipo de Bankart se va a presentar frecuentemente en la luxación anterior. Hay algunas bibliografías que mencionan que hasta el 70%. Otra lesión asociada va a ser la rotura del manguito rotador, que se va a presentar sobre todo en personas mayores de 40 años. Entonces siempre es importante evaluarlo, ya sea clínicamente o por ultrasonido en estas pacientes. Otra lesión asociada va a ser la fractura de la tuberosidad mayor, la fractura de clavícula y la lesión neurovascular, que puede ser la lesión de la arteria o del nervio axilar. La de la arteria no va a ser muy común, pero la del nervio axilar sí. Entonces es importante evaluar la función motora y sensitiva de este nervio. Ahora, el diagnóstico va a ser radiológico. Se va a solicitar radiografía de hombro anteroposterior y, si se puede, una proyección axial. La desventaja de esta última proyección es que el hombro debe estar en abducción y por el cuadro clínico a veces va a ser muy complicado. En ese caso hay otra proyección que es la axilar, o también la pueden encontrar como Bell-Pau, y en esta no es necesario que haya ningún movimiento del hombro. Entonces aquí tenemos una radiografía normal. Vamos a marcarle la anatomía. Aquí está la clavícula, aquí el proceso coracoides, el acromion, la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. En la radiografía que vemos en la derecha, ahí está una luxación anterior. Los hallazgos que vemos es que la cabeza se va a ir hacia anterior, medial e inferior y puede quedar en 3 posiciones. Va a ser la subcoroidea, la más común, y las otras 2 puede ser subacromial o subclavicular. Aquí vemos una radiografía con un diagnóstico de luxación posterior. Hay algunos datos que nos van a orientar hacia este tipo de luxación. Aquí les pongo algunos. El primero es la ausencia de la rotación externa. Esto es que en la luxación posterior el hueso se va a ir hacia una rotación interna y esto va a generar que tenga una apariencia redonda, que es lo que se va a denominar como signo de bombilla. Vamos a marcarlo aquí. Y también puede estar el signo del borde. Este se refiere a un ensanchamiento glenumeral mayor de 6 milímetros. Ahora, las lesiones asociadas, algunas sí se pueden ver por radiografía, sin embargo no son el mejor método para evaluarlas. Por ejemplo, el Bankart óseo sí lo vamos a poder ver en la radiografía porque como tal se va a ver el fragmento, pero si hay un Bankart blando no se va a poder ver en la radiografía. Es necesario tomar una resonancia y con la resonancia vamos a valorar el labrum, así como el manguito rotador, aunque el manguito rotador es más práctico, digamos. Si a la mano está un ultrasonido, pues se puede valorar en vez de solicitar una resonancia. Y por ejemplo, la lesión de Hill-Sachs sí se puede ver en una radiografía, pero no es el estándar para valorar. La tomografía es el estándar para valorar la pérdida ósea tanto de la cabeza humeral como de la cavidad glenoidea. Y aquí les pongo un punto muy importante, que si tras la reducción hay pérdida de fuerza, sobre todo para los movimientos de abducción y de rotación externa, o si el paciente es mayor de 40 años, es importante valorar el manguito rotador, porque como ya mencionamos, es una complicación frecuente en estos pacientes. Ahora, el tratamiento vamos a dividirlo en conservador y en quirúrgico. Independientemente de lo que sea,
la analgesia y la rehabilitación son fundamentales. Miren, actualmente hay varios estudios que nos hablan de la importancia del tratamiento quirúrgico en esta luxación porque tiene un alto índice de recidiva. Entonces, el tratamiento quirúrgico se recomienda en jóvenes que son atletas, ya que las personas menores de 30 años van a tener un riesgo alto de recidiva. Si hay una pérdida ósea mayor del 20%, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Hay algunos autores que ponen un término que es el área subcrítica y que se refiere del 10 al 20% de la pérdida ósea. Aquí no es que sea como tal obligatorio el tratamiento quirúrgico, pero sí lo recomiendo por las complicaciones que puede tener. Y si hay lesiones asociadas, si hay un Hill-Sachs, un Bankart, una fractura, una rotura de manguito rotador, una lesión neurovascular, el tratamiento es quirúrgico. Y posterior al tratamiento, la inmovilización va a ir de 4 a 6 semanas. Ahora, el tratamiento conservador se reserva más para personas mayores de 40 años que tengan baja demanda deportiva o que sean personas sedentarias. También cuando la lesión ósea sea menor del 10% y cuando no haya lesiones asociadas. En este caso se va a hacer una reducción cerrada con una inmovilización de 2 a 3 semanas. ¿Qué complicaciones va a tener esta luxación? La inestabilidad glenohumeral, una luxación recidivante, lesión del manguito rotador, una capsulitis adhesiva o como se conoce comúnmente, hombro congelado, artropatía del hombro y una neuropraxia del nervio axilar, que la neuropraxia se refiere a solamente un retardo en la velocidad de conducción del nervio porque va a haber daño en la mielina. Y por lo general, si es la neuropraxia, tienen un pronóstico bueno porque la recuperación es espontánea y es la que se va a dar de lesiones nerviosas, es la que se va a dar más común, pero si la lesión es más grave, pues sí se puede llegar a la axonotmesis o a la neurotmesis. Y por último vamos a hablar muy rápido de la rehabilitación, tanto para el tratamiento conservador como el postquirúrgico. Aquí les puse esta tablita para comparar más o menos lo que se debe ir haciendo. Vamos a empezar con el tratamiento conservador. Ya habíamos dicho, la inmovilización va a ir de 2 a 3 semanas. Durante estas debe haber movilidad activa de dedos, de muñeca y de codo, quitando el cabestrillo. Se va a iniciar la movilidad pasiva del hombro con unos ejercicios que se denominan pendulares. La movilidad escapular, muy importante en todas las lesiones de hombro por la sincronización que tiene con durante el movimiento. Y se van a realizar ejercicios isométricos para el deltoides y para los rotadores en posición neutra. Después de 3 a 6 semanas se va a continuar con los ejercicios pendulares y aquí se va a iniciar la movilidad activo asistida del hombro. ¿A qué se refiere esto? El paciente va a iniciar el movimiento y quien le esté haciendo la terapia va a tratar de terminar el movimiento en el mayor rango posible. Es importante tener cuidado con los movimientos que se realizan durante la terapia, ya que hay que limitar en este momento la rotación externa de 30 a 45 grados. También vamos a trabajar la movilidad de escápula y a la 6ª semana la transferencia de carga. De las 6 a 8 semanas ya el paciente tiene que estar trabajando la movilidad activa. La rotación externa la vamos a empezar a llevar a 90 grados y a progresar. Se va a iniciar el fortalecimiento del manguito rotador de forma isotónica y de los estabilizadores de la escápula, principalmente el trapecio y el serrato anterior. Y los ejercicios de propiocepción, muy importantes para el control motor. A las 12 semanas ya debe estar los arcos de movilidad completo y la fuerza igualada a más o menos el 90-95% del hombro contralateral para que ella pueda regresar al deporte. Ahora, si el tratamiento fue quirúrgico, la inmovilización va a ir de 4 a 6 semanas. Entonces, dentro de las 2 a las 4 semanas, aparte de la inmovilización, se van a realizar los ejercicios pendulares, la movilidad activa de muñeca, codo, dedos, la movilidad escapular. Aquí va a estar contraindicada la rotación externa. Por lo menos 4 semanas ese paciente no puede hacer rotación externa. Y se van a iniciar los isométricos tanto de deltoides como del manguito rotador. De las 6 a las 8 semanas se va a iniciar la movilidad activa y la rotación externa va a estar limitada a 30 grados. Se continúa el fortalecimiento del manguito y del deltoides. A partir de las 8 semanas
ya empezamos como tal el fortalecimiento isotónico del manguito de los rotadores y estabilizadores de la escápula. La rotación externa se va a llevar a 90 grados y se progresa, y se van a iniciar los ejercicios de propiocepción para que a las 12 semanas igualmente ya debe estar los arcos de movilidad completos, la fuerza muscular aproximadamente un 90-95% del hombro contralateral, y continúe el proceso para regresar a la actividad física, que en promedio es a partir de los 6 meses. Espero que esta clase les haya servido. Bye.